Eh, Dos anuncios nada más que quiero como complementar. Ya dijo Eric que el 24 no hay servicio. Si tú quisieras venir el 24 aquí a la iglesia, el pastor Lance va a dar su servicio, nada más que evidentemente lo da en inglés, pero él tiene el servicio aquí el próximo sábado. Y el otro anuncio que te quiero dar es que si no, y vas a tener este tiempo de vacaciones, casi son 2 semanas de vacaciones, tenemos una librería que hemos estado haciendo el esfuerzo ya de un tiempo para acá. Antes estaba allá afuera, pero ya queremos que esté aquí adentro para que entonces tú puedas ir como participando, conociendo los libros. Y todos los libros que están ahí, la verdad es que hemos sido muy cuidadosos en la doctrina. Como ustedes saben, nosotros no tenemos ninguna denominación y cuidamos mucho la teología y la doctrina, que si somos calvinistas, que si no, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos que hay algunos autores que, aun cuando nosotros no pertenezcamos en sí mismos a su mismo movimiento, sí dicen algunas cosas importantes y lo expresan en ciertos libros, de tal manera que a ti te queda clara algunas ideas. Y ahí hay algunos de esos libros, y hay un poco de todo. La verdad es que hay varias cosas, lo cual te recomiendo mucho esta Navidad. Hasta te lo voy a echar así como un buen presente. La verdad es que siempre un buen libro es algo maravilloso para poder compartir y regalar. Y es una cuestión que te podría ahí funcionar. Ok, vamos a la palabra. Estamos viendo la serie de Mateo. Nos toca hoy el capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 11. Si no tienes Biblia, por favor, alza la mano. Y algún anfitrión te va a hacer llegar ahí Biblias. Déjenla levantada, por favor, para que los anfitriones sepan quiénes son las personas que necesitan Biblia. Y si no, ábrela o préndela en Mateo, capítulo 3, versículo 13. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 4, versículo 11. Y como lo hacemos en casa, te voy a pedir que te pongas de pie. Yo voy a leer nones, ustedes leen pares y nos encontramos juntos en el versículo 11 del capítulo 14. ¿Estamos listos? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, sé tú esta noche. Es una porción difícil, Señor, para nosotros de entender y de comprender en cosas. Tal vez muy conocida, pero a veces poco vivida y experimentada en nuestra propia vida. Así que pedimos, así como Jesús fue lleno, Señor, que tú hoy nos llenes con tu Espíritu y podamos comprender, Señor, las batallas, las tentaciones y lo que tú pides de nosotros y lo que no pides de nosotros. Así que descansamos en este pastor. Y gracias por una cruz en donde todo es reconciliado. En el nombre de tu Jesús. Amén. Toma tu lugar. Ok, la vez pasada habíamos visto, como para recordarte un poco del contexto, que Mateo va a habla acerca de, presenta, es un evangelio que está escrito para los judíos y va a presentar primeramente en la genealogía que él viene de David, entendiéndose de Abraham, que tiene toda que es el Mesías, porque el Mesías estaba en la promesa del Antiguo Testamento, que venía del linaje de David, por consiguiente el Mesías tiene que ser rey. Y a lo largo de los primeros capítulos de Mateo, vimos cómo Mateo en sí mismo lo va escribiendo, Leví, ¿no? Lo va escribiendo y va diciendo como si él
cumple con las profecías, y después pasamos a algunos elementos en donde en su nacimiento se cumplen 4 profecías en particular del Antiguo Testamento, y se presenta primero la humanidad como rey en términos de la descendencia de David, y después se presenta su divinidad, entendiendo que es hijo de Dios. Y después ya estuvimos en el sermón pasado viendo la dinámica de Juan el Bautista, que no ha habido otro profeta como él, que ha habido anunciar a el Mesías, a Cristo, de tal manera que ningún personaje del Antiguo Testamento ha conseguido o ha estado en la posición de Juan el Bautista. Por consiguiente, Juan el Bautista iba predicando un evangelio, que era el evangelio de la gracia, el evangelio del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos algunas características importantes de Juan el Bautista. Y para cuando nosotros llegamos, y la porción de hoy termina con esto, para que tengas como el mapa general, el título del sermón es, no está ahí, pero si lo vas a poder ver después, es Siguiendo a nuestro Rey en la tentación, siguiendo al Rey en la tentación. Y entonces hay 2 elementos importantes que vamos a tocar en la porción de hoy. Primero, cuando Jesús es bautizado, y después cuando Jesús es tentado. Una vez que Jesús termina el proceso de la tentación, entonces formalmente inicia su ministerio público. Aquí inicia un ministerio íntimo, pero todavía no es un ministerio público en sí mismo. Pero después de estos 2 ya arranca como tal el ministerio público de Jesús. Pero sin estas 2 condicionantes, el bautismo y la tentación, hay muchos elementos que van a ocurrir después en Mateo que no entenderíamos. Y tú y yo tenemos que comprender algunas cosas de por qué Jesús fue bautizado y por qué Jesús fue tentado. Y nos tiene que hablar hoy de algunas cosas en donde, lo voy a poner ahorita como base doctrinal nada más, nosotros no creemos como iglesia en un bautismo en donde sea necesario el bautismo para salvación. Nosotros lo creemos, un bautismo no es un sacramento de testimonio. De tal manera que si yo creo en Cristo, yo soy bautizado en la fe, pero si no soy bautizado, no tengo que ser bautizado para ser justificado. No tengo que ser bautizado para ser salvo. Eso no dice la palabra, nosotros creemos eso, sino lo que dice es que si yo creo y confieso con mi boca que creo en Jesús, soy salvo, pero por consiguiente que amo a Cristo y sigo a Cristo, doy un testimonio público, sacramento de fe, doy una evidencia de que tengo esa fe y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo que es una fe en la cual nosotros profesamos. Pero para cuando llegamos a la porción, ahora sí, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y tienes un mapa a la mano. No se va a ver mucho, pero no te preocupes. O sea, nada más es como para que tengas una referencia, no va a ser examen de geografía al final del servicio. Entonces, está la región de Judea, Samaria, Galilea. Aquí básicamente aquí más o menos está Nazaret. No sé, ¿tienes otro más grande o es el único que tienes? No te preocupes, aquí déjalo. Por aquí, este es el mar de Galilea. Este es literalmente el Jordán, aquí está Nazaret, y aquí es donde, si tú recordarás en la infancia de Jesús, él ciertamente nace por acá en Belén, después va a Egipto, está por acá, regresa, está acá, sube a Nazaret, nada más tenemos un episodio a los 12 años en donde está en el templo, y después regresa a Nazaret y se ve que ahí crece. Y dice la palabra que se iba fortaleciendo. Juan el Bautista era su primo, y él bautizaba del otro lado del Jordán. Entonces, cuando dice la palabra que bautizaba del otro lado del Jordán, quiere decir que por aquí estaba bautizando Juan el Bautista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, hay que entender algunas cosas y déjame te recuerdo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, los judíos en sí mismos bautizaban a los gentiles que se convertían en ser judíos. Como veíamos la vez pasada, Juan el Bautista propone un bautismo para que sean los judíos los que se bauticen. No está proponiendo un bautismo para los gentiles, sino para los judíos. Una vez que los judíos se bautizan, entonces están creyendo en un evangelio que él va. Que es importante notar en este bautismo y que es importantísimo poder hacer algunas diferencias. Si avanzas o si retrocedes un versículo, en el versículo 12, versículo 11, vamos a hacerlo desde ahí, del capítulo 3. ¿Estamos ahí?
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que estaba proponiendo Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, o sea, Cristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces hay tres tipos de bautismo en la palabra. El bautismo de agua, el bautismo de Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Y hay un cuarto, pero que nada más Jesús es el único que puede tener. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía. Los tres bautizos anteriores que propone la palabra es que el del agua es nada más como un simbólico de arrepentimiento, que en el Nuevo Testamento dice que nosotros morimos junto con Cristo y resucitamos junto con él. El del Espíritu Santo, básicamente ese bautismo viene en Hechos capítulo 2, en donde viene y ya es el Pentecostés, al final de las fiestas, se escucha la trompeta, están todos ahí y ahí llega el Espíritu Santo y se desciende. Y el del fuego, literalmente lo que está diciendo es, todavía ni siquiera es un bautismo que en esta época hemos vivido tú y yo, sino está haciendo referencia que después tendrá, es cuando venga el juicio final, ¿no? Entonces, ese bautismo en fuego todavía no está, pero sin embargo Jesús tiene que ir a Juan, y Juan sabe perfectamente de quién está viniendo a él. Estamos porque es exactamente el que estaba predicando el evangelio. Y entonces llega Jesús y le dice, oye, bautízame. Y Juan dice, es que hay una incongruencia, porque todo lo que estoy diciendo es que se bauticen para que te conozcan, y llegas tú y me dices que yo te bautice, pues evidentemente no va a ser algo fácil. Ahora, en la palabra no se muestran muchas cosas, o sea, nada más dice que Juan se le oponía. Y no es fácil, y hay que entender la postura de Juan, porque Juan, pues toda su vida fue literalmente amando a Cristo, conociendo a Cristo, predicando a Cristo. Y de pronto llega algo y cuando dice a la persona que está amando, al rey al que sirves, te da una instrucción y Juan se lo pone, no es que estuviera en un acto de rebeldía, porque no se puede considerar así como cómo se lo pone a Jesús. No se le está oponiendo a Jesús, simplemente lo que está diciendo es que no es digno, y Juan no acababa de comprender algunos elementos que eran importantes. Particularmente el libro de Mateo, lo que va a hacer es que cada una de las pruebas que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento la tiene que volver a vivir, literalmente Jesús. Pero la diferencia es que Jesús, cada una de las pruebas del Antiguo Testamento las va a estar tomando en la perfecta fidelidad y va a estar cumpliendo 100% todo. Entonces, cuando el pueblo pasa por Egipto y tiene que cruzar el mar para entonces llegar después 40 años en el desierto, etcétera, etcétera, esas mismas pruebas que podemos encontrarnos en el Antiguo Testamento, ellos estaban anunciando incluso ese caminar del pueblo de Israel, estaba anunciando algunos de los episodios que iba a pasar el Mesías. De tal manera que ese anunciamiento del Antiguo Testamento se viene a hacer un cumplimiento aquí. No me voy a las porciones porque si no serían versículos y versículos y versículos del Antiguo Testamento, pero sí tienes que tomar un concepto de que Mateo va a ir expresando todo el cumplimiento perfecto que hace Jesús del pueblo de Israel que no hizo. Y entonces tú y yo sabemos que estaban en Egipto y que después de eso tenían que salir y que usó a Moisés y que cruzaron el mar, pero que dudaron muchísimas veces. Muchísimas veces es muchísimas veces. Y que todavía estando en el desierto, y todavía vamos a ver la tentación, pecaron, bueno, n número de veces, ¿me explico? Es un pueblo, y no estamos como juzgándolo, qué bárbaros los judíos, cómo hicieron para rechazar tanto, que no entendieron las instrucciones, porque desde la lectura de la palabra se ve fácil, pero si tú y yo estuviéramos 40 años en el desierto, no creo que la libráramos, ¿estamos de acuerdo? No estaría tan fácil. Entonces, la desobediencia que tiene el pueblo cuando está en el desierto no es algo que tú y yo tengamos que juzgar, pero sí que tengamos que conocer, porque muestra que tu corazón y el mío es exactamente igual. Entonces, el punto es que Jesús tiene que ser bautizado. Ahora, tiene que ser bautizado, ¿por qué? Si él no se tiene que arrepentir de nada, que ese es el evangelio que estaba promoviendo Juan el Bautista. Entonces, si te fijas bien en tu versículo, cuando dice, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, no está diciendo lo necesito. El judío que necesitaba ser bautizado para entender el evangelio de Cristo y recibir el evangelio, él necesita ser bautizado. No un elemento de salvación, pero sí un elemento de evidencia de que necesita un Señor y Salvador. Pero Jesús, si está diciendo Juan el Bautista que te bautices porque necesitas arrepentirte, eso quiere decir que el judío que estaba pecando tenía que arrepentirse de su caminar, por más fariseo que fuera, de tal manera que llegara el evangelio de la gracia. ¿Estamos? ¿Pero Jesús pecó? No. Entonces, ¿por qué habría de ser bautizado? ¿Por qué dice Jesús, bautízame? Evidentemente a eso se refiere Juan, dice, no te puedo bautizar, tú no has pecado. Eso es lo que está diciendo cuando dice se le opone.
A ti no te puedo bautizar porque el bautismo que yo doy es de arrepentimiento. ¿Tú de qué necesidad tendrías de arrepentirte si tú no has pecado absolutamente nada? Pues no lo voy a hacer. Y es cuando Jesús contesta, versículo 15. Hazlo. Hazlo. Así conviene que cumplamos toda justicia. Y eso que está haciendo referencia aquí va a ser importante porque este es un bautismo que Jesús va a recibir en la cruz. Y ese bautismo de la cruz es un bautismo que nada más Jesús literalmente va a hacer. Te voy a dar algunas versiones o algunos versículos para que puedas como entender el bautismo de Jesús. Acompáñame al mismo Mateo, capítulo 20, versículo 22. Entonces, ¿están ahí? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber, la quinta copa, la ira, etcétera, etcétera, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y está haciendo una referencia a Cristo. Entonces, cuando Jesús vaya a recibir ese bautismo, ese último bautismo en la cruz, tú y yo, después de que Él tenga la resurrección, ahorita vamos a ver otros elementos, entonces tú y yo podemos ser bautizados juntamente con Él. Morimos con Él, resucitamos con Él. Es el bautismo al que se refiere ya a las cartas a las iglesias. Pero hay que entender que hay un bautismo en la cruz, que hasta ese momento nadie más iba a poder hacer, literalmente, ¿estamos de acuerdo? Porque el bautismo implicaba una muerte, ¿estamos de acuerdo? En donde Jesús iba a cargar en la cruz la muerte de toda la humanidad. El pecado, la paga del pecado es muerte, por consiguiente iba a cargar el pecado del mundo. Ese es el bautismo que se está refiriendo Cristo en la cruz. El único problema es que si no es Él el que hubiera estado en la cruz, cualquiera otro que muriera no iba a poder resucitar. ¿Estamos? Por eso está haciendo referencia a que nada más hay un bautismo que Él puede tener, que es cargar el pecado de la humanidad, pero Él sabe que va a resucitar. No nada más lo dice ahí en algunos elementos. Si tú y yo vamos al Salmo, son 3 versículos que vamos a agarrar. Salmo 42, versículo 7. Vamos que lo tengas como contexto. Salmo 42, versículo 7. Es un salmo mesiánico, ya luego lo das completamente en casa. Versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es exactamente lo que está refiriendo en la cruz. Esa referencia del Salmo 42, si en el Nuevo Testamento o no pudiera Jesús haber usado algunos elementos así, este salmo no sabríamos que es mesiánico, pero es exactamente lo que está haciendo referencia. Y todavía tenemos un elemento más en el Antiguo Testamento, pero básicamente con un profeta que es importante que tú y yo conozcamos. Cuando está el pueblo, una de las cosas y de las maravillas que estaba haciendo Moisés, caminando muy bien en fidelidad, ya lo harán después en casa, es que él tenía que golpear la roca, para que de él saliera el agua, ¿estamos de acuerdo? Porque es una fotografía que Dios había guardado por muchísimo tiempo, para que de tal manera que cuando se golpeara la roca correrán ríos de agua viva, después diría la palabra en los evangelios, y saliera el agua del desierto. Todo el mundo conoce esa escena, ¿sale? ¿Y te acuerdas lo que hizo Moisés? ¿La golpeó una vez? No. Se desesperó. La golpeó 2 veces. La segunda con fuerza. Y sí salió el agua. Pero arruinó la fotografía. ¿Estamos de acuerdo? Se le conoce como error de Balaam. Y cuando arruina la fotografía, ¿Moisés entró a la tierra prometida? No. No. Y no es un tema de justicia o injusticia. ¿De a poco por eso nada más no entró a la tierra prometida? Pues por eso nada más no entró a la tierra prometida. Porque echó a perder una fotografía que Dios estaba cuidando con tanto esmero. Con tanto esmero. Después dice que no entró a la tierra prometida, pero no quiere decir que estuviera olvidado por Cristo y por Dios, ¿me explico? Judas después dice que el arcángel Miguel peleaba sobre los huesos o por los huesos de Moisés. Entonces, hay ciertos elementos en el agua, en las cosas, en el bautismo, que son importantes de comprender.
Ve por última vez esto de que estabas diciendo, las ondas y las olas. Ve a tu libro de Jonás. Si alguien ves que ahí no lo está encontrando, cambió de Biblia, etcétera, etcétera. Jonás, capítulo 2, versículo 3. Sobre todo cuando cambias de Biblia, como yo. Jonás, capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y tú te acordarás que Jonás es un tipo de Cristo, no es una cristofanía, es un tipo de Cristo, porque Jonás, ¿te acuerdas que lo habían mandado a Nínive, pero que no, se fue a Tarsis, entonces estaba en la marea, en el mar, se quedó dormido, estaba la tempestad, lo despiertan, se echa al mar, y hemos dicho muchas veces, lo agarra una ballena y se lo lleva a donde tiene que ir, ¿estamos de acuerdo? Y pasó, y entonces Jesús hace referencia a Jonás, porque estuvo exactamente igual, ¿te acuerdas? Son 3 días que estuvo inmerso en la ballena, etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve a tomar esos elementos del bautismo de la ira de Dios, cuando le dice a Jonás, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Y entonces Cristo tiene que pasar este bautismo porque va a dar la señal. El punto importante no es en sí mismo el bautismo de Juan el Bautista, sino que va a tener un bautismo diferente en la cruz que nada más él puede recibir. Porque si tú y yo después lo leas en casa, cuando estás en Mateo, ya regrésate a Mateo, cuando vas viendo los demás evangelios, que es una porción que está en los 4 evangelios, el bautismo de Jesús. Aquí no dice si había gente o no había gente, pero en los otros evangelios sí. Dice que cuando llegó Jesús a bautizarme, no creas que estaba solo Juan el Bautista. Estaba él bautizando a las demás personas y Jesús estaba viendo cómo lo estaba bautizando y es ahí cuando le dice. Y una vez que se bautiza, él tiene que cumplir la profecía de que tenía que ser bautizado porque tiene que tomar algunos elementos importantes. Una de las cosas importantes cuando Jesús fue bautizado es que literalmente se convierte o públicamente toma el ministerio de sacerdote. No vayas para allá, nada más apúntalo en casa. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo, te digo cuál es exactamente, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y así como el hombre tenía que ser algunos elementos importantes de ser bautizado para poder entender el poder del Espíritu Santo, cuando aquí estás y cuando tú ves esto, estás viendo que este que está siendo bautizado es Jesús el hombre. ¿Estamos? Es Jesús el hombre, no es Jesús el Dios, es Jesús el hombre el que está siendo bautizado, que desde ese momento se está convirtiendo en sacerdote. Se bautiza. Y Jesús, versículo 16, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Antes estaban cerrados los cielos por el pecado, ya fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Algunos estudiosos suponen o toman algunos elementos de la palabra, en donde la paloma de Noé, cuando está en el arca que la sale y no regresa nunca, se ve en la Biblia que es la paloma que sube, pero nunca se vuelve a ver que baje. Y en algunos toman que esta referencia de que el bautismo vuelve y es la paloma que baja, ese es el mismo espíritu que estaba cuando en aquel entonces Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Y entonces la paloma desciende, lo estoy diciendo como algunos estudiosos, no viene literalmente eso en la palabra, pero algunos lo consideran así. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Anota nada más ahí, luego lo lees en tu casa, es el cumplimiento de Isaías 42. En Isaías 42 ciertamente dice que tendrá se lo voy a leer yo rápido. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Por eso dice la palabra, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Después dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo de humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, etcétera, que es todo lo que va a pasar en la crucifixión. Por eso Jesús no puede hablar, porque había una promesa maravillosa de que él iba a vencer de otra manera. Y entonces hay un elemento en donde ya está Jesús, y Jesús se bautiza, y a partir de ahí, públicamente, la gente lo conoce, lo ve. Juan el Bautista dice, yo no te puedo bautizar. Todos los que estaban rodeando a Juan el Bautista como, no manches, ¿por qué estás hablando eso de él? Y entonces lo conocen, ya que conocen de Cristo, empiezan unos a tomar interés por lo que va a ser Cristo. Pero después de eso,
viene el capítulo 4. Y el capítulo 4 ahora sí es interesante. Pásame el mapa. Literalmente Jesús estaba en Nazaret. De este lado hay una ciudad, hay dos Betanias en la palabra. Una está aquí arriba y una está en la región de Judea, cerca de Jerusalén. Juan el Bautista bautizaba en Betania, que estaba aquí. No se necesita. Y entonces Jesús va de Nazaret, a donde estaba Juan el Bautista, del otro lado de Jordán, aquí está, y después se va al desierto para que fuera tentado. Y aquí se refiere a este desierto, está por aquí, más o menos. Y ya después regresará a Galilea, etcétera, etcétera, ya lo veremos en el siguiente sermón. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vuelve a tener alguna característica importante, porque la primera es que Jesús no tiene que ser bautizado, ¿estamos? Y la segunda es, Jesús tenía que ser tentado. ¿Tú qué crees? Este es literalmente un capítulo de teología pura. Porque si Cristo es Dios, ¿por qué habría Cristo de ser tentado si Dios es Dios y Dios conoce que nadie tienta a Dios? Es un elemento de teología. Pero ya habíamos visto que Él se toma como sumo sacerdote, ¿estamos? Y entonces el punto es que un sumo sacerdote tiene que comprender nuestras tentaciones. Deuteronomio 8 dice que este es un cumplimiento de una cosa importante también. Te haré pasar en el desierto, dice Deuteronomio 8, para que sepas al final lo que tú, cómo has de ser y tu corazón, ¿no? Si debías o no de guardar tus mandamientos. Entonces Deuteronomio 8, en el contexto de ellos dice, y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso se lo está diciendo por 40 años al pueblo judío. Y entonces el pueblo judío evidentemente no cumplió esto, no supo. Y no es que Dios tenía que saber lo que había en el corazón del pueblo. Cuando Dios nos pone en nuestros desiertos es para que nosotros sepamos lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Tú y yo no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces Jesús fue llevado. ¿Por quién fue llevado al desierto? No, 4:1, antes de que digan cosas que no son. Una leve diferencia. El diablo no llevó a Jesús a ningún lado. Fue el Espíritu. ¿Tú crees que los desiertos de tu vida los pone el diablo? No. Dios permite que camines desiertos y tal vez estés pasando por un desierto, ¿estamos? Y si estás pasando por un desierto, tienes que saber que Dios sabe eso. Y Dios te está llevando por ese desierto. Y entonces, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí, Dios no tienta a nadie, el tentador es el diablo. Pero Jesús fue para allá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, en una tipología de Israel de 40 años, y después de haber ayunado 40 días y 40, ¿tuvo qué cosa? Hambre. Y la verdad es que yo estaba hace rato comiendo y ya sabía que iba a tocar este versículo, y para mí era como, yo me estoy atascando de comida y al rato voy a tener que decir que Jesús tuvo hambre, o sea, cinismo total, pero bueno. Es en serio, porque la verdad es que si yo pongo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cómo lo hizo Jesús para haber ayunado 40 días y 40 noches? Esa era la importancia de los versículos anteriores del bautismo. El punto es que cuando Jesús es bautizado, él todavía no empieza como tal su ministerio, porque aunque es Dios hecho hombre, todavía el Espíritu de Dios no está con él. ¿Estamos? En el momento que es bautizado, es el versículo anterior, es cuando el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y entonces ya está Jesús y ya viene el Espíritu de Dios y ya está en una relación total, completa. Y ahí, ¿por qué el Espíritu de Dios vino sobre él? Hace la respuesta en el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No quiere decir que hasta que llega el Espíritu tuvo complacencia de él. Quiere decir que todo el tiempo Dios tuvo complacencia de él. Pero ya tiene una relación con el Espíritu. ¿Estamos? Ya que tiene una relación, es clave eso, una relación con el Espíritu. Porque si el Espíritu no es el que lo lleva al desierto. Si no tuviera el Espíritu no lo lleva todavía al desierto. ¿Estamos?
Entonces, tú y yo tenemos que tener el primer elemento importante, por eso el título del sermón, siguiendo al rey ante la tentación, en las batallas de la tentación. ¿Has tenido desiertos o estás en un desierto en tu vida? Alza la mano si sí o si no. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Ya te diste cuenta o ya aprendiste la lección, no sé cuántos años tengas, pero ya aprendiste la lección de que la vida no siempre es feliz? ¿Ya estamos de acuerdo? Y lo estoy diciendo en el último sermón del año, o sea, ahorita les vuelvo a subir la esperanza y todo lo demás, pero sí, pues si no está medio feo, ¿no? Sí, sí, o sea, viene Navidad, o sea, no, yo sé, aguanta. Pero viene un desierto. Pero es importante también reconocer los momentos en donde has tenido desiertos. Los diciembres a veces tienen esta melancolía, son a veces muy nostálgicos, porque son elementos familiares y la verdad es que en esos momentos familiares es cuando te vas acordando de muchas cosas, ¿me explico? De las navidades pasadas, de quién está, de quién ya no está, etcétera, etcétera, etcétera. No son momentos fáciles los diciembres. Y Dios acomodó este sermón en este momento, ¿me explico? Porque si hice algo, no pasa diciembre sin que vuelvas a ser tentado. No vas a acabar diciembre sin que vuelvas a ser tentado. Eso sí lo tienes que saber. No sé en qué, sé de qué va a ser tentado en tu fe, pero no sé exactamente en qué área. Puede ser salud, puede ser finanzas, puede ser relaciones, no sé en qué. Pero de que vas a ser tentado, vas a ser tentado. He ahí la importancia de la porción de hoy. Y no importa la edad, ¿estamos? Porque aquí, ciertamente Jesús, ¿no? Está en los 29 años, pero ya iba a tener 30 próximamente. Sí, pero no tienes que decir, no, bueno, yo todavía tengo 25, todavía me falta. No, vas a ser tentado, vas a ser tentado. Porque no quiere decir que Jesús no hubiera sido tentado antes. Tú y yo tenemos todavía un elemento. En el libro de Lucas es donde dice que a los 12 años él estaba. ¿Te acuerdas? En su infancia y entonces sus papás lo habían olvidado por 3 días. Lo que los niños sería como la herida de, me dejaste 30 minutos y él la dejaron 3 días. Y llegaron papá y mamá por Jesús, todos angustiados. Imagínate haber perdido por tu hijo 3 días. No, está cañón. Y Jesús, ¿qué no saben que estoy en los negocios de mi padre? ¿Por qué esa angustia? A los 12 años. Me gustaría a mí a mis 40 tener esa madurez. No lo tengo. No tengo todavía la capacidad de distinguir exactamente los negocios de mi padre de los negocios que no son de mi padre. Jesús sí, a los 12. Para cuando llega este momento en donde va a empezar a ser tentado, fue llevado por el Espíritu. Primer elemento, si vas a ser tentado, encárgate de ir con el Espíritu. Porque si vas a ser tentado y no tienes una relación con el Espíritu, ¿cómo te explico lo que va a ocurrir? ¿Estamos? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tampoco te estoy diciendo, tú y yo no en diciembre no vamos a ayunar ni 40 minutos. O sea, es un mes en donde no se tiene hambre, o sea, no, estás hasta acá todo el tiempo. Y el recalentado y esto y Navidad, ¿estamos de acuerdo? Prepárate para subir de peso en diciembre. Ya después vendrá el ayuno de enero, pero viene esto. Él tiene hambre. Tú y yo no tenemos hambre. ¿Por qué hace referencia que tiene hambre? Y entonces comienza, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué habría de Satanás empezar con eso? Y una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que reconocer allí es cómo fue construida la caída del hombre. Génesis capítulo 3, y la serpiente era astuta. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces, para el versículo 2, 18 de tu capítulo de Cines, Jehová puesto más Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, y mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en el centro del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y había una instrucción directa de no comer el árbol del bien y del mal. Para el capítulo 3, tergiversa Satanás las cosas. Y le dice, todavía no es Eva, le dice a la mujer, ¿no? Con que Dios dijo que no comerás de ningún árbol del huerto. Y cuando Satanás está cuestionando el comer en sí mismo, no está cuestionando el comer. Lo que está cuestionando es el amor de Dios. ¿Cómo si tienes un Dios que te cuida, no te da de comer?
¿Cómo si tienes un Dios tan amoroso vas a tener hambre? ¿Cómo si, ¿sí me explico? Por eso todavía te tomo una referencia en un cinismo, si eres hijo. Es como, ¿no que tienes un padre? ¿No debería ser responsabilidad del padre alimentar a los hijos? Y cuestiona el amor de Dios. Cuando estamos en el Génesis 3, ¿qué hizo la mujer? Comió del fruto porque vio que era bueno. Tenía hambre la mujer y le dio de comer a Adán. ¿Y qué hizo Adán? ¿Tenía hambre Adán? No. Ese es el poder maravilloso de Jesús. Adán estaba en el Edén. ¿Cuántos árboles tenía para comer? Todos. ¿Tenía hambre? Nada. ¿Tenía soledad? Nada. ¿Depresión? ¿Crisis financiera? ¿Gripa? ¿Influenza? ¿Tráfico de la Ciudad de México? ¿Tenía algo de eso? Nada. Nada. Y perdió todo. Dice la palabra que hay un segundo Adán. Jesús. 40 días, 40 noches en el desierto. ¿Tenía que comer? ¿Tenía frío? ¿Sí explico la comparación? Para no hacer el detalle. Acá teniéndolo todo, falló el corazón de lo humano. Acá el punto es que no tiene nada, por eso la importancia del desierto. No hay nada. Se tardó 40 días Jesús en tener hambre porque hizo ayuno. Hizo ayuno, dice. Ayuno es un acto voluntario en donde entregas a Dios. Mateo 6. Tienes una relación con el Espíritu, de tal manera que dices, yo contigo, tú eres más importante en mi relación contigo, Dios. ¿Por qué no dijo nada más dejó de comer? No, o sea, sí dejó de comer, pero había una intención, una relación con el Espíritu Santo. De tal manera que después de 40 días, imagínate esa capacidad de ayuno, después de 40 días tuvo hambre. Si hubiera sido Jacobo, y el Espíritu tomó a Jacobo y ya llevaba hambre Jacobo. Fácil. Fácil. Entonces, cuando está Jesús ahí, es tentado, y el punto de la tentación en sí mismo no es la comida, ni siquiera es en sí mismo lo material. ¿Sí me explico? Lo que está tentando, lo que está haciendo es poner una duda en el amor. Por eso lo resuelve y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la porción que te leí de Deuteronomio 8, versículo 3. Te lo voy a volver a leer. Deuteronomio 8. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es el maná, ¿te acuerdas? ¿Qué vamos a comer? Y dijo Dios, no se preocupen. Es Deuteronomio 8. De tal manera que cuando está tentado eso, Deuteronomio 8 está hablando del amor de Dios por su pueblo. Ahorita lo que está tentando Satanás es el amor de Dios por su Hijo. Y entonces está intentando hacer que Jesús dude del amor que tiene su Padre. Y evidentemente Jesús contesta, escrito está. Segundo elemento importante para la tentación. El primero es comprender que tienes una relación con el Espíritu y el segundo que tienes una relación con la palabra. Porque si no tienes una relación con la palabra, tú y yo no vamos a poder decir escrito está. ¿Sí me explico? Hay una diferencia en decir escrito está a dice mi comadre. Gran diferencia. Escrito está, dice Jesús. Y citó un versículo del Antiguo Testamento. Una vez que Jesús dice, escrito está, cosa que en Génesis 3 ni siquiera llegamos ahí, no, o sea, pum, nosotros a la primera tentación, bye, ¿estamos? Entonces ya caímos, tenemos un corazón caído, pero Jesús no. Primer round, Jesús contesta con palabra. Lo siguiente que va a intentar entonces Satanás es la relación con la palabra de parte de Jesús. Por eso dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, estando, ponme el mapa porfa, porque sí. O tienes que comprender cómo sucedió esto. Después diría Pablo, no sé si en cuerpo nada más, etcétera. Porque están en esta región de acá y de pronto dice que lo lleva a la santa ciudad, acá.
Entonces, ¿cuánto tiempo? Si fue inmediato o no inmediato, la palabra no lo dice, pero dice que lo llevó. Así como 2 Corintios capítulo 13 dice que Pablo, a través de Dios, fue llevado al tercer cielo. Ni siquiera dice, no sé si fui con la carne o no con la carne, nada más con el alma, con el espíritu. No sé, no lo sé, pero fui. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo no estaba dentro del templo, estaba en la parte exterior del templo. Evidentemente no lo podía llevar adentro del templo, porque adentro del templo habita Dios, ¿estamos? Entonces, el pináculo era un elemento que estaba en la esquina exterior del templo. Allí estaba el pináculo y es ahí donde lo lleva. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo porque, ¿qué cosa dice? Y entonces empieza Satanás, entonces dices, tú dices que está escrito. Sí. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Y mete la tentación, en el escrito está. En el escrito está. Y entonces va a tentar la relación que tiene Jesús con la palabra. Y cita, básicamente, Salmo 91:11, es una porción. Nada más que aquí es algo súper delicado, porque cuando pon una mano en Mateo y pon una mano en Mateo 91. En Mateo 91. Si lo encuentras, me avisas, ¿no? Te estoy probando a ver si tu relación con la palabra. Salmo 91. Salmo 91, versículo 11. ¿Sale? Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sale? Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué omitió? No. ¿Mandé? Exacto. ¿Ya están? ¿Ya vieron qué omitió o no? Va de nuevo. A sus ángeles mandará acerca de ti, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y luego dice, y en sus manos te sostendrán, eso no dice el versículo 11 como tal, y luego dice, para que no, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué omitió? Que te guarden en todos sus caminos. Pequeña omisión, que evidentemente no era conveniente para Satanás. Lo que está haciendo Satanás es usando una porción, toma un versículo de la porción, quita un pedazo que no le conviene, porque evidentemente dice que te guarden todos tus caminos, por consiguiente, Satanás estaría ahí mismo, quita esa porción mañosamente, y entonces pone como si fuera lo demás. Y hace una relación con el guardar, eso es lo que habíamos visto en Deuteronomio 8, si guardarás o no sus mandamientos, si guardarás o no su palabra, si crees que Dios te va a guardar en todos tus caminos. Entonces, no nada más está ya tentando o poniendo en duda Satanás la relación de amor que tiene entre Jesús y Dios, sino si Jesús iba a guardar los mandamientos, las instrucciones de su Padre y confiarle a Él. Por eso es tan peligroso tomar a veces porciones de la palabra que parecería que dicen lo que dicen, pero sacas un versículo fuera del contexto y vaya, perdiste la batalla. Entonces tienes que entender eso. Porque cuando estés en la tentación, qué bueno que sabes versículos de memoria, nada más no los saques de contexto, ¿estamos? Y bromeábamos un poco ahorita en la comida. El cuarto plato, en todo lo puedo en Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero en la batalla, en la tentación, hay ciertos versículos que tú y yo tenemos que entender en su contexto, porque si los sacamos del contexto, no estamos entrando en la gloria de Dios, sino estamos entrando en nuestra propia gloria. ¿Sí me estoy explicando? Tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Entonces, sí te tienes que memorizar la palabra, sí te tienes que memorizar la palabra. Y yo sé que hay momentos difíciles cuando te quieres memorizar la palabra, y estás duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro. Porque de tal manera, porque de tal manera, porque de tal, ¿qué cosa era? Porque de tal manera, yo no me acuerdo. Y sí, sé que entras en duda. Pero poco a poco te vas a ir memorizando más la palabra. Tampoco te estamos pidiendo que te memorices de Génesis a Apocalipsis, sería ideal, pero no.
Un judío a los 12 años, más o menos, si estaba ya bien discipulándose en algunas cosas familiares, se sabía el Pentateuco de memoria. Entonces, ellos llevaban unas cajitas acá con las porciones de la palabra, ¿no? Los fariseos en sí mismos. Y unos llevaban unos bloques, unos ladrillos de que se sabían, pero tampoco quiere decir que por saberte la palabra en sí misma ya estás listo. Porque un fariseo se sabía la palabra, ¿me explico? Pero no era listo para creer en Cristo. Tienes que tener una relación con el Espíritu, cosa que los fariseos no tenían. Y además tienes que tener una relación con la palabra y tomar la palabra en el contexto adecuado. En la palabra todo es contexto. Si yo agarro una porción y la saco de su contexto, adiós, me perdí la batalla. Tenemos que entender el contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay muchas interpretaciones de la Biblia, hay una sola interpretación de la Biblia. Debemos tú y yo interpretar lo que Dios dijo, tan tan. Y Dios no es como que más o menos a lo mejor quiso decir, no, Dios dijo. Dios dijo. De tal manera que cuando está así, está Satanás intentando meter la duda en esta relación que tiene con la palabra y contesta a Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. En Deuteronomio 6:16 están en el desierto. Y ellos exactamente estaban hablando del maná y otros elementos en donde les dice Dios, recojan las cosas de todo el día para que entonces ustedes puedan, esto te lo vas a llevar de Éxodo 16, no tendrás al Señor tu Dios, y lo vas a poder ver después en tu casa, lo revisarás, Éxodo capítulo 17, en donde estaban en el desierto y Dios les dijo, cada día recojan, pero estos no dudaban y entonces les decía el Señor, el siguiente día es día de reposo, no vayan a recoger nada. ¿Y qué crees que hizo el pueblo? No, dudaron, y entonces recogían más. Y no estaban, y estuvieron tentando a Dios, porque si Dios les dijo, no te preocupes, yo te voy a dar de comer todos los días, nada más que el séptimo no lo hagas, y yo voy en el séptimo y recojo, estoy tentando a Dios, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿tú y yo tentamos a Dios? Muchísimo. Muchísimo. Y esta va a ser una porción difícil y te lo tengo que decir. Hay cristianos, y aquí espero que no lo tomes como polémica, pero tenemos que entender algunos elementos de cuando tú y yo tentamos. Si yo voy a poner un caso, imagina, no lo digo por nadie personal, yo no sé aquí quién es diabético y no, pero nada más déjame decirlo como ejemplo. Si yo soy diabético, yo sé que tengo que tomar insulina, ¿estamos? Pero si yo digo que voy a dejar la insulina, porque según yo confío en Dios, antes de que Dios me diga que deje la insulina, estoy tentando a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque pareciera que como yo confío en el Señor, y como yo confío en el Señor, entonces el Señor tiene que responder a lo que yo estoy diciendo. Entonces pareciera que le estoy haciendo según yo por mi fe, manita de puerco a Dios, y eso es tentar a Dios. Si Dios no te ha dicho que dejes la insulina, ¿por qué has de dejar la insulina? Entonces, muchas veces, ¿sí fui claro? Muchas veces nuestras oraciones están llenas de tentaciones. Porque pensamos que como estamos armando las cosas, es que no, yo estoy llorando y entonces, y le estamos haciendo manita de puerco, y eso es tentar a Dios. Dios es soberano, siempre. Ore o no ore, es soberano. Pida o no pida, es soberano. Y dice la palabra en Juan 15, pedid os dará, pero permanecer en la palabra. Por eso es tan fundamental en Juan 15, la parte primera del versículo, donde dice, permanece en mí y en mi palabra, y todo lo que pidas se dará. Pero si tú lo que pides está fuera de la palabra, ¿por qué Dios habría de darlo? Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Y cada uno en estas épocas tiene que revisar en qué cosas está pidiendo a Dios. Los solteros, casarse. Los casados, que transforma a la esposa que transforma al esposo, ya sabes. Los padres, que los hijos entiendan. Los hijos, que los padres les den permiso. Y así nos vamos. Entonces, que nadie está a gusto. Nadie. Pero Dios ya, ¿por qué habría de hacerme Dios caso a mí en sí mismo? ¿Porque me porté mejor que mis hijos? ¿Cómo creen? Sería por un legalismo y sería por obras. ¿Y la gracia? Entonces yo estoy llorando al lado de mi hijo, Señor, que llegue temprano. Mi hijo está al lado, que mi papá me deje llegar tarde, que mi papá me deje llegar tarde. ¿A quién le va a hacer caso a Dios?
Ambos estamos tentando a Dios. Ambos. Porque lo que estoy pidiendo no lo estoy pidiendo para la gloria de Dios. Lo estoy pidiendo para mi estabilidad, para mi confort, para mi tranquilidad, para mí. Ambos. Está equivocado. Las peticiones son para que Dios se pueda glorificar en nosotros. Para eso pedimos a Dios. ¿Qué debo de pedirle? Todo lo que glorifique a Dios. ¿Y Dios qué me va a dar? Todo lo que glorifique a Dios. ¿Estamos? Esas son las peticiones importantes. De tal manera que cuando estás tentado, llegas a este nivel, otra vez le llevó el diablo, entonces ya fuimos entendiendo el amor, las peticiones, de tal manera que después viene la glorificación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Yo no me imagino un padre que le diga eso a uno de sus hijos. Te daré todo lo que tú quieras, si me adoras. Y la Cheyenne, pa, todo lo que tú quieras. No tendría sentido. Pero tampoco tiene sentido lo que está intentando, literalmente tentar Satanás a Jesús. Porque dice la palabra que todo el universo fue creado en Cristo, sustentado en Cristo, bajo la gloria de Cristo. Cristo es la gloria de Dios, Padre. ¿No? Eso dice Éxodo. Cristo es la gloria de Dios, Padre. De tal manera que cuando le presenta toda la gloria, ¿de quién es la gloria? De Cristo. Pero Satanás se la quiere vender. ¿Cómo se llama la zona aquí en donde vas caminando en tu carro o andando en tu carro y te venden tu propio espejo retrovisor? ¿Cómo se llama? ¿En la Buenos Aires? ¿En donde te paras a conseguir el espejo izquierdo y terminas comprando tus dos espejos? Es lo que está diciéndole Satanás. Todo esto te daré. En el griego original, cuando dice te adorares, literalmente el peso dice si te hincas una sola vez. No le está pidiendo continuidad. No le está pidiendo continuidad. Lo único que dice es si me adoras una sola vez. Una sola vez. No me va a dar tiempo, pero eso luego lo ves. Eso es Isaías capítulo 14, en donde dice que Satanás quería todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Una relación con el Espíritu te da una relación con la palabra, que te da una relación de adoración, que te da una relación de servicio. Si tú no tienes relación con el Espíritu, no vas a tener relación con la palabra, vas a adorar a un Dios equivocado y vas a servir a un Dios equivocado. Yo tengo que entender esos 4 elementos. La relación con el Espíritu Santo me va a dar que cada vez yo tenga una devoción en la palabra todos los días. De tal manera que todos los días yo necesito mi devocional porque yo necesito adorar a Dios todos los días. Porque si somos máquinas de adoración, dice Luis Méndez. Todos los días estamos adorando. Y si no estás adorando a Dios, estás adorando a alguien más, ¿estamos de acuerdo? Es exactamente lo que estaba proponiendo Satanás. Ahora, ¿tú crees que Satanás llega a Navidad y te dice, como Santa Claus, todos estos regalos te voy a dar si me adoras? ¿Cómo sabes que no vas a doblar la rodilla, Satanás? ¿Cómo sabes que no vas a caer en esa tentación? Y a Él solo servirás, dice Jesús. A Él solo servirás. Porque no se pueden servir a 2 amos, dice la palabra. ¿Estamos? Ahora, tú y yo no siempre le servimos a Dios. ¿Sí estamos claros también de eso? Me encantaría que 100% le sirviéramos a Dios, pero hay un momento en donde tú y yo tenemos que reconocer, que es donde pecamos, que no le estás sirviendo a Dios, estás adorando a algo más que no es Dios y sirviendo a espacio en blanco ese algo más que no es Dios. ¿Estamos? Entonces, bajo esto, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, tampoco dice que le dejó para siempre. Después sabemos cómo Satanás lo volvió a buscar para ser tentado, básicamente en Pedro, ¿no? Pero está un elemento de la tentación. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo en Navidad? Mucho. Mucho. ¿Sabes cuántas cosas queremos tú y yo a veces en el 2017 pensando que no tenemos nada en el 2016? ¿Sí me explico?
¿Cuántos anhelos tienes para el 2017 pensando que tienes carencias en el 2016? ¿Sabes cuándo? Muchas veces hacemos tú y yo los planes pensando que lo que nos conviene en el 2017 es tener estos reinos, esta gloria que nos propone Satanás, en lugar de entender la gloria de Cristo. Es que si el próximo año me cae tal cosa, si mi jefe por fin entiende que soy su mejor empleado y me asciende, si me cae el doble de dinero, si no sé, pero van a venir un montón de tentaciones. Y si tú y yo hacemos los planes de manera equivocada, vamos a estar haciendo, ¿no?, las 12 uvas, si es que tienes 12, para pensar de los anhelos y deseos que tiene nuestro corazón, que de los 12, 11 son los mismos del año pasado, pero que tenemos que entonces entender elementos diferentes e importantes de la palabra. Porque ciertamente vas a ser tentado. Y tienes que saber cómo vas a responder. Porque si no tienes una relación con el Espíritu, mi sugerencia es empieza a buscar una relación con el Espíritu. Pero es que tal vez has dejado la relación con la palabra, entonces vuelve a tener una relación con la palabra. Pero primero es con el Espíritu para tener una relación con la palabra. Porque tú y yo podemos leer la Biblia todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice John Piper, a Satanás no le molesta que leas la Biblia, siempre y cuando no encuentres la gloria de Jesús cuando lees la Biblia. Muchas veces tú y yo podemos leer la Biblia sin encontrar a Cristo en lo que leemos. Y a veces la leemos hasta por trámite, ya sabes, como me tengo que salir de la casa, sí, dale, listo, la cierras, sí. Y no encontramos nuestra relación con Cristo. Y Satanás como, ay, qué bueno que la leyó así, porque él cree que tiene una relación con la palabra. Y él te va a meter, así como a Jesús, le va a meter esos versículos descompuestos y torcidos. Y tú puedes creer que tienes una relación con la Biblia. La relación con la Biblia está dada nada más si encuentras a Cristo en la Biblia. Si no encuentras a Cristo en los versículos de la palabra, ¿qué sentido? ¿Qué sentido? Estás leyendo como cualquier libro del mundo. Pero si sí encuentras el Espíritu, estás encontrando una relación con la palabra, y te encuentras una gloria, no creas que las cosas que vienen tampoco te van a tentar esas dos cosas que tienes. Porque a lo mejor Satanás te va a promover en el 2017 que lleguen antes de lo que Dios dice. Exactamente lo que le dijo a Eva. Bueno, no era Eva, la mujer. Y vio que era bueno para sus ojos. Y comió del fruto. Si tú y yo tenemos la impaciencia y crees que Satanás o lo que tú, espacio en blanco, te va a dar algo que Dios no te puede dar, vas a ser tentado en eso. Tú y yo tenemos que ser cuidadosos de lo que queremos y estamos anhelando en el 2017 para saber si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Estamos? Porque así tú y yo lo que adoremos en el 2017 es a quien vas a servir en todo el 2017. Y es por eso es importante. Por eso es importante diciembre. Por eso es importante comprender cosas de cómo vas a ir formulando las cosas. Entonces, le voy a pedir a los servidores que vayan avanzando en algunas peticiones para la cena del Señor. Me voy a tardar 5 minutos más, nada más. Y en la cena del Señor, no voy a leer la porción también por algunos elementos que más bien con la que nos estamos quedando. Dice la palabra que realmente cuando están en la última cena, lo que están haciendo es, este es mi cuerpo, este es mi sangre, dice. Es una relación con Cristo de tal manera que cada vez que nosotros la hagamos recordamos de quién es Cristo y qué es la cosa que hizo por ti y por mí. Pero si tú haces un inventario de tu 2016, de las cosas y las bendiciones, tú puedes entender y encontrar dos cosas. Fuiste tentado, perdiste muchas batallas y aún así Dios está contigo. Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Y tal vez tengas hambre, ¿me explico? Y tal vez sí tengas hambre. Y no lo digo en términos como disminuyendo la situación de los desiertos de tu vida. Tal vez tu matrimonio tenga hambre. Tal vez tus finanzas tengan hambre. Tal vez tu salud tenga hambre. Tal vez tus relaciones tengan hambre. Tal vez tu propio sentido de la vida tenga hambre. Pero es ahí donde tú tienes la oportunidad de poder comprender. Tienes un Padre maravilloso que te ama, que en este desierto que estás pasando, por más hambre que tengas, Él es el que da siempre de comer. Porque va a dar exactamente lo que tu corazón necesita. Pero tienes que entender dos cosas. ¿Qué deseo de tu corazón tienen hambre? De tal manera que si llegas ante Satanás y te tienta en esto,
y te ofrece algo que nada más Dios puede dar, eres capaz de adorar a Satanás. O qué cosas Dios te ha dado de tal manera que puedes reconocer su gloria y poder decir que Dios, Cristo, es fiel y te ama. Se prueba la fe, dice Santiago. Entonces, estas próximas Navidades, Años Nuevos, encuentros familiares, son importantes no por lo que vas a recibir, no por lo que vas a dar, no por quién vas a estar, que sí son importantes, pero es más importante si te encuentras con Cristo. Porque la Navidad tiene que ver con el Evangelio, ¿me explico? Y si tú y yo podemos conseguir en estos 2 semanas que faltan, pero una semana entre Navidad y Año Nuevo, esta dimensión en donde tú puedes inventar tus afectos y poder reconocer las cosas que amas, entonces vas a poder encontrar cosas. Porque si fuera esta la última cena con Jesús y tú y yo hubiéramos tenido la oportunidad de estar ahí, el que tenga hambre venga a mí, el que tenga sed venga a mí, dice. Él es el que satisface todo. No importa el área de tu vida que tengas hambre. Cristo satisface todo. No importa el área donde tengas soledad, angustias, tristezas, depresiones. Es donde te están tentando y vas a ser tentado. Los desiertos son para que tú y yo podamos reconocer que estamos amando algo que no es Dios. Estos son los desiertos en nuestra vida. Y al final tú y yo terminaremos dando gracias. Porque el Espíritu nos llevó a los desiertos para que tú y yo sepamos en qué nos falta aprender a amar más a Cristo. Entonces sí espero que tengas un año 2017 maravilloso y que tengas una Navidad y un año nuevo espectacular. Pero no por lo que das o por lo que estés o lo que te den de regalos, sino porque puedas reconciliarte con Dios y puedas decir, Señor, perdóname si me separé de ti. Perdóname si en las tentaciones no he podido batallar de manera adecuada, pero ayúdame, aprendo. Quiero contigo. Quiero amarte por encima de las cosas. Dice un autor, verte claramente, seguirte fielmente, observarte, entenderte intensamente, amarte intensamente. Dale un propósito mayor a tu vida. Y no hay mayor propósito que Cristo en nuestra vida. Te voy a pedir que cierres tus ojos y puedas observar esos desiertos, esas zonas en donde tiene hambre tu alma. No sé exactamente cuáles sean, pero según estas porciones, Satanás tentó a Jesús en las mismas áreas en las que tú y yo caemos. Cuando dudamos que Dios nos ama, cuando dudamos que Dios se relaciona con nosotros y cuando dudamos de que Dios se pueda glorificar en nosotros. Y esas hambres, ¿no?, de fe, si permanecemos en Cristo, Dios nos libera de eso. Y no habrá una mejor Navidad, ni un mejor comienzo, así como Jesús después de eso iniciaría su ministerio. ¿Te imaginas iniciar un 2017 con la certeza de que tenemos una relación con el Espíritu, una relación con la palabra, una relación de adoración correcta y ferviente, sabiendo que cada vez que oras Dios te escucha, pero al final una respuesta en servicio? Ese es un regalo de la vida, que no todos tienen. Y que podamos entender que Satanás tiene poder en este mundo porque tú y yo pecamos. Y que Jesús llegó a la cruz porque tú y yo pecamos. Así que cuando tú y yo comamos este pan, que sea un elemento de confesión, de estar de acuerdo con Dios, de que tú puedes ver tu pecado. Que las hambres que tú y yo tenemos no nada más son un producto azaroso, sino porque hemos participado pecando contra Él. Y que nos equivocamos. Que te has equivocado como yo en este 2016, muchísimo, tal vez menos que yo.
muchísimo, contra Dios, contra los seres que amo, contra mis hijos, esposa, etc. He pecado contra Dios. Y eso es un buen término de año, poder reconocer que he pecado contra Dios. Y participamos y comemos del pan. Y tú sabes qué tentación has perdido y en qué has batallado. Y que Dios te ha dicho que pelees esa buena batalla de la fe. Y que si seguimos a un rey que nos enseñó el camino de cómo pelear la tentación, escrito está. ¿Cómo está exactamente? ¿Cómo se pelea la tentación? Entonces podemos comprender tú y yo esto que tú y yo llamamos vino, que tiene que ver con un evangelio de la gracia, en donde para Jesús y para Dios, en el momento en que lo recibes, el Espíritu está contigo, de tal manera que Dios te ha visto como si nunca hubieras caído en una tentación, como si siempre hubieras sido obediente, como si siempre hubieras sido fiel, como si nunca hubieras pecado contra tu esposa, esposo, como si nunca te hubieras sentido abandonado solo, como si nunca te hubieras sentido desesperado, como si no amaras el dinero, como si no te preocuparas ni te angustiaras por nada, sino simplemente deleitándote nada más que en quién es Él. Y eso es gracia. Y eso es esta pequeña copa. Así que cuando la tomes, considera que costó la sangre de Jesús esa gracia. Pero que te ama tanto, que ¿para qué quisieras más regalos? Si tienes con el amor de Cristo en tu vida. Y participamos de eso. Y Padre, somos una iglesia de pecadores, Señor. Que nosotros sí caemos en tentaciones y nosotros adoramos tan diferente a como tú nos enseñas a adorar. Y que nuestro corazón te necesita. Y tal vez en esta época, lo que tenemos que celebrar no son victorias personales, sino tu gloria y la victoria sobre estas tentaciones, que después se convierte en una victoria sobre la cruz y sobre la muerte. De tal manera que lo que queda de diciembre es un recordatorio de que estamos vivos, de que seguramente tenemos grandes batallas, Señor, de que seguiremos siendo tentados, pero en ti, por ti y para ti estamos vivos. Qué maravilloso regalo, Señor. Poder respirar, abrazar, amar, decir te amo. Ver a los hijos, Señor, ver a la familia. Y todavía nos recompensa, Señor, con amistades, con una iglesia, con comida, con techo, con trabajo, a pesar de las cosas. No sé en cuánto, si es mucho o poco, Señor, pero es suficiente, porque tú eres suficiente. Así que toma nuestro corazón este fin de año y transfórmalo, Señor, porque lo importante no es lo que nos da, sino que tú eres el dador y que podamos entender esta relación. La Navidad tiene sentido, porque algún día, a través de una confesión, nosotros pudimos nacer de nuevo. Y se acaba un año de bendiciones, y se acaba un año de agradecimiento, y se acaba un año de recibir fidelidad, amor de tu parte, Señor, que nos guías y que tú tienes la mirada puesta en nuestro camino. Un año que estabas obligado, Señor, a regalarnos. Y todavía nos llenas de esperanza para un 2017, con dificultades, pero afianzados a la fe, Señor. Sabemos que saldremos victoriosos. Y te pido por las familias, por aquellas personas, Señor, que estén pasando momentos de desierto, que no son fáciles, Señor. Desiertos espantosos, dice tu palabra. Dale tu espíritu que consuele, que dé fuerza, que dé perseverancia, que dé constancia, para que tengan la dirección correcta, que sepan que tú estás ahí en la promesa maravillosa de que no importa lo que falte, tú suplirás. Y gracias por una cruz, en donde sin eso no tiene nada sentido, en donde a través de eso, Señor, los cielos se abrieron, el manto se rasgó y nosotros podemos ir de nuevo a la vida eterna, a una relación con Dios, Señor,
en donde tal vez haya personas que no conozcan, Señor, lo amoroso y lo bondadoso, lo fiel, misericordioso y de gracia que eres. Y sí conozco personas, Señor, que no te conocen y que se enojan y que están frustrados, Señor, y que hablan contra ti simplemente porque no entienden, Señor, la frustración que les debe de provocar que la gente hable de ti y ellos no te encuentran. Así que te pido misericordia por las personas, para que disipes la duda de que tú existes, para que disipes en el corazón la duda de que tú los amas y caminen contigo y vayan contigo. Ese es el evangelio maravilloso. No hay nada que hacer, solo creer. Así que danos ese regalo llamado fe, esta Navidad, porción de fe, Señor, para esta iglesia. Creyendo en ti, Señor, lo demás es correcto y bueno. Creyendo en ti, Señor, sabemos que tu sabiduría viene de lo alto y las cosas cambian. Así que aúne las familias, reconcilia, que tu mano sea poderosa, Señor, en estas épocas. Que la bondad y la generosidad den testimonio de que tú eres así con nosotros. Pero sobre todo, haznos más misericordiosos en el 2017. Llénanos de gracia, de entendimiento de eso, para que nosotros seamos compasivos con los demás. No nos des cosas, sino danos virtudes, Señor, que nos transformen y que la gente diga que en nosotros se ve que tenemos una relación con tu Espíritu, con tu palabra, con tu Hijo, que te adoramos a ti, que te servimos a ti. Eso es ser iglesia, Señor, y queremos eso. Así que, Padre, gracias por esto. Y tu iglesia queremos adorarte, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tus ojos, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. A ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y Padre, que seamos una iglesia que esta Navidad se distinga por que somos dadores y que te imitamos, generosos y te imitamos, bondadosos. Tómanos, Señor, te necesitamos, sin ti no somos nada y sin tu palabra. Y que estas fiestas sean celebración en cada casa, que no haya tristeza, sino alegría y gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Que los frutos del Espíritu estén con ellos, Señor, y que puedan ser fortalecidos. Te pido todo esto en el nombre del precioso Hijo Jesús. Amén. Gracias, familia, estamos despedidos. Pásenla muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y no se vayan sin abrazar a los demás.